¿Qué pasaría si pudieras copiar una guía detallada para hacer mucho dinero paso a paso? Esa guía ya existe y la puso en práctica Michael Saylor por los últimos 5 años, logrando batir los índices accionarios globales más importantes del mundo. Michael Saylor ha crecido su empresa MicroStrategy en 935% en los últimos años al establecer una estrategia de inversión basada exclusivamente en Bitcoin para su tesorería. Ha logrado multiplicar la capitalización de mercado de su desarrolladora de software desde los $900 millones hasta los 28.5 billones en tan solo 5 años. MicroStrategy está creciendo más rápido que cualquier índice de acciones u opciones de inversión que uno se pueda imaginar. Y si podemos entender cómo lo hizo o cómo lo hace, seremos capaces de utilizar esta estrategia a nuestro favor, también para multiplicar nuestro propio portafolio. Quiero mostrarles lo que descubrí acerca de esta superempresa. Miren, MicroStrategy fue fundada en 1989 con el claro objetivo de ofrecer análisis de información para todo tipo de empresas ubicadas en todos los sectores y todas las industrias. Inicialmente era el consultor que sabía analizar la información eficientemente con excelentes conexiones en el gobierno, en bancos y corporaciones. Y desde ahí no ha parado de innovar. Tiene unos servicios y productos inigualables. Pasó de ser una empresa de consultoría a ser desarrollador de software, para luego transformarse en una compañía de internet a inicios del 2000. Y no paran de reinventarse y se anticiparon a la tendencia de la movilidad para seguir su transformación hacia la nube. Hoy en día utilizan toda esa experiencia integrada a la inteligencia artificial para ofrecer servicios globales. Y tampoco se quedaron ahí, siguieron adelante, se dieron cuenta que para ser mejores con el manejo de su tesorería no podían seguir haciendo lo mismo que todo el mundo hacía. Evolucionaron y encontraron el único activo que era capaz de sobrepasar el rendimiento de cualquier otro activo en el mundo. Evolucionaron hacia una tesorería exclusiva en Bitcoin, lo cual ha hecho la gran diferencia y les ha dado el reconocimiento mundial como el mayor tenedor corporativo de la famosa criptomoneda, o más bien de la criptocommodity. Acompáñenme hasta el final del video para conocer la proyección del precio de MicroStrategy para este año y para los años venideros. Y veamos también cómo podemos hacer algo similar a lo que han hecho estos magos financieros. Sus reglas son claras. Bitcoin se ha convertido en su obsesión. Bitcoin se ha convertido en el norte de su empresa, la cual no deja de generar ingresos a partir del análisis de la información. Vamos a aprender lo que es MicroStrategy y lo que el equipo liderado por Michael Saylor ha hecho para ser considerados el más grande portafolio de Bitcoin del mundo. MicroStrategy es innovación en cada paso. Es como el Apple de la información. Se reinventan cada vez que aparece un nuevo desarrollo. Van a la par de cada nuevo invento tecnológico para ofrecer un servicio confiable para sus clientes corporativos e institucionales. Su acción cotiza en el Nasdaq con el ticker MSTR a un precio actualmente de $1.611. Marcó su all-time high en marzo de este año, cerquita a los $2.000, al mismo tiempo que Bitcoin registraba su mayor precio en toda la historia. La empresa ha crecido como espuma en 935%, como ya lo dije, comparado con el S&P 500, que en el mismo periodo ha subido 80.5%, o el Nasdaq, que ha subido 116.3%. La pandemia también afectó a MicroStrategy, pero de una manera positiva. El COVID generó ese espacio para detenerse un momento frente a la vida y poder reflexionar. Les permitió tomar un respiro y analizar lo que estaba pasando en el mundo, con empresas yéndose a la bancarrota, restaurantes cerrando sus locales, hoteles desocupados, mientras que el sector financiero estaba viviendo sus momentos de gloria. MicroStrategy estaba sentado sobre una derrumbe de $500 millones en caja, sin saber qué hacer con tanto dinero. Sobre todo con las tasas de interés del mercado que continuaban en un punto cercano a cero, desde la crisis financiera del 2008 y que se habían tenido que alargar por la pandemia. No había cómo generar valor y pensaron en redistribuir a sus accionistas todo este dinero porque estaban encartados. Yo personalmente quisiera estar encartado con $500 millones, haría maravillas. Estaba reunido con su equipo Michael Saylor pensando en cómo innovar, de la misma forma como lo habían hecho durante las últimas 3 décadas. Parecían en un retiro espiritual, pero conectados por Zoom, ese nuevo amigo que entró al cuarto cuando menos lo esperábamos. El mundo remoto había llegado para quedarse. Pensaron en crear un banco digital y descartaron la posibilidad de desarrollo digital de imágenes como lo hizo Google, Twitter e Instagram, que ya lo estaban haciendo. Entrar a competir con esos gigantes era ilógico. Pensaron en crear el Facebook para la plata,
un banco que tuviera un activo que pudiera moverse digitalmente a la velocidad de la luz, en crear la transformación digital del dinero o la digitalización del oro. Pensaban en crear una tecnología disruptiva, cambiar el paradigma de las inversiones, como lo había hecho Uber con el transporte público o Airbnb con la hotelería. Pero ya existía Bitcoin. Ahí se les abrieron los ojos y empezaron a comprar anticipándose 10 años a muchos otros que lo harían en un futuro. MicroStrategy se convirtió en la primera corporación en invertir su tesorería al 100% en Bitcoin. En agosto del 2020 compró $250 millones. En ese momento su preocupación fue que los accionistas fueran a molestarse con la decisión. Así que tomaron una estrategia muy inteligente. Anunciaron que junto a la compra de todos esos bitcoins harían una recompra por el mismo monto de acciones de la compañía, en lo que se llama una subasta holandesa, incluso con una prima en el precio. Esto les permitiría a los inversionistas decidir si estaban de acuerdo con participar en esta nueva estrategia o salirse. Les permitió cambiar la dinámica de la empresa con todos sus inversionistas montados en el mismo barco de Bitcoin. La acción se negociaba entre $121 y $122 y ofrecieron recomprarla en $140. Al final, 20 días después, solo 60 millones equivalentes de acciones fueron recompradas, permitiendo tener una caja adicional de $175 millones para comprar más Bitcoin, dejándolos con $425 millones invertidos en la criptomoneda. Y eso que el precio había caído 10% desde la primera compra. Entraban perdiendo, pero esa era una maratón que no es lo mismo que un sprint de 100 metros. Y los primeros bitcoins los compraron en 11.700 y los siguientes cerca de los 10.000. Escogieron Bitcoin porque es un commodity escaso y no es un activo. Acá hay diferencia importante, porque una empresa listada en bolsa en los Estados Unidos solo puede comprar hasta el 40% de su liquidez en activos, pero por otro lado puede sobrepasar ese porcentaje sin problemas si invierte en un commodity. La acción se duplicó en solo un año al invertir en esta nueva estrategia, lo que permitió seguir buscando alternativas para apalancarse y poder comprar más Bitcoin y más Bitcoin. Aquí se pone más bonito todavía la historia y es donde más me gusta. A final de 2020 emitieron bonos convertibles en acciones en el mercado por $650 millones a una tasa de interés del 0,75% a 5 años. Era tener plata prestada casi gratis y que le iban a invertir en un activo que históricamente ha crecido entre 40% y 50% al año. Un arbitraje divino. Con la volatilidad del mercado, la acción siguió su ascenso y llegó a cotizarse ese año en los $1.000. Recuerden que venimos desde los $121 al inicio de la estrategia. Acá es importantísimo ese tema de la volatilidad porque una acción volátil también genera interés hacia un bono que también se convierte en volátil y es apetecido por los inversionistas, sobre todo los que les gustan las opciones put o call. Así que salieron a usar otros $600 millones en un bono a 6 años, pero terminaron recibiendo $1 billón con interés del 0%. Era literalmente plata gratis. Del 2020 al 2024 pasaron de ser los únicos a ver a Square y Tesla incluyendo Bitcoin en su tesorería. Michael cree que Bitcoin es la solución para más de 8 billones de personas, siendo la mayor innovación del mundo comparado con la energía o incluso con el fuego, según dice él. A la fecha se han apalancado en $7.5 billones para comprar Bitcoin y acaban de anunciar que van a emitir $500 millones más en bonos adicionales a 8 años de vencimiento para invertir aún más en Bitcoin. Con tasas en el mercado financiero entre el 4, 5, 6% en dólares contra una inversión anual de 8 veces, esta inversión tiene que ser toda lógica. Tienen en su tesorería 226.000 tokens a un precio de $65.000. Esto es más de $14 billones invertidos. Su empresa ha logrado sobrepasar el crecimiento de todos los índices, como también de las 7 magníficas de la tecnología, como Google, Amazon, Nvidia o Meta. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí. Pero es como ir al casino a jugar póker siendo el experto y compitiendo con varios principiantes. En este caso, MicroStrategy ya es el experto, que sabe todo lo que hace y sabe cómo administrar su riesgo. Nosotros, que somos los principiantes, debemos aprovechar y deberíamos aliarnos a este experto para poder ganar. Michael Saylor cree que el Bitcoin podría llegar a los $8 millones de aquí al 2034. Hay otros que creen que podría llegar este año a $100.000 o $200.000. Y se le acaba de unir, ¿saben quién? Larry Fink, el CEO de BlackRock, el administrador del portafolio más grande del mundo. Aceptó su error
de criticar a Bitcoin y ahora considera que es una reserva de valor que vale la pena tener en su portafolio, sobre todo después del éxito que ha tenido su ETF en los Estados Unidos y ahora en Argentina. La estrategia de Michael Saylor fue pasar de un momento de crisis y desesperación, de buscar defenderse en medio de una crisis de su compañía, a convertir eso en una oportunidad y ser el mayor tenedor de Bitcoin en el mundo. Y ahora le toca competir con BlackRock, Fidelity, ARK, Grayscale y los otros emisores de ETFs para acumular más y más Bitcoins a mejores precios. ¿Y nosotros qué podemos hacer para copiar esta estrategia? Hay dos formas. Una es aliarse a Saylor, aprovechando ese momento comprando la acción que va a ser un split de 10-1 en las próximas semanas. Cuidado, no soy su asesor financiero, pero párenle bolas. Es una de las acciones más negociadas en el mercado americano y que aprovecha el modelo de apalancamiento que ha generado tan buenos resultados. Incluso está generando más rentabilidad que el mismo Bitcoin. Y la segunda opción es comprar Bitcoin en este momento previo al Bull Run 2024 y 2025, buscando alguna forma para apalancarse con endeudamiento o ir acumulando una posición interesante mes a mes. Se puede comprar en Bitget o cualquier otro exchange de 100, 200, 1000, 2000, 3000 dólares mensuales de esta moneda. Yo compro en Bitget, que es el exchange que me apoya desde hace 4 meses y que tiene unas tarifas súper cómodas. Además les ofrezco un código que les devuelve de por vida el 20% de las comisiones. Así pueden ir sumando poco a poco. Hoy en Colombia las tasas de préstamo de libre inversión están entre el 15, 16, 17% más o menos. Pero con una rentabilidad del 40% está más que cubierto uno. Además es una rentabilidad en dólares. Aunque no soy su asesor financiero, lo repito, no soy su asesor financiero, considero que cada uno debe medir el riesgo que quiera tomar. Habrá unos más arriesgados y otros no tanto. Yo personalmente tomo mi propia decisión para armar mi portafolio. Ustedes revisen bien cuál sería su forma de construir un portafolio diversificado, incluyendo Bitcoin en él. Incluso estoy creando un portafolio del cual les voy a hablar en este próximo video con las altcoins que vale la pena tener en ese momento. Luego de una corrección terrible que nos ha dado muy duro, pero que tiene signos de un inicio de un nuevo bull run. Nos vemos en la próxima. Chao.